Muy buenos días, esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Hoy sábado 8 de febrero y esto sigue andando. Alba Lucía González, muy buenos días. Buenos días a todos nuestros amables oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Bueno, todo va pasando, todo viene sucediendo, la gente sigue en la misma, la gente se entretiene con el escándalo, le gusta el chisme, el rumor, la intriga, la realidad del país no la vemos, nos entretenemos con Aida Merlano, pero nos olvidamos de la realidad y la dificultad que vive mucha gente en nuestro país, cuánta gente se acuesta sin comer. Hoy la entretención con el asunto del empleo por horas de la ministra de Trabajo, hoy ministra del Interior, porque aquí nos acostumbramos a ponerle el micrófono a todo el que quiera decir algo que atropella a todo el mundo y pone a la gente en la deriva y en la polarización de unos a favor y otros en contra, y esto es lo que vuelve difícil la convivencia en un país. Estar polarizados todos en contra de todos sin saber por qué, simplemente porque nos dio la gana. Y vuelvo a recalcar lo que siempre he dicho, todo mundo pidiendo libertad de expresión y tienen libertad de pensamiento y no piensan sino que van diciendo lo primero que hace, como lo que le va a suceder la próxima semana a un tipo que salió por las redes sociales a hablar una tontería, hoy involucrado en la fiscalía por hablar más de la cuenta, y ahora no hace sino pedir cacao diciendo que necesita hablar con la persona a la que atropelló con un comentario por las redes sociales, entonces necesito hablar con él. No, es que uno tiene que evitar decir cosas que después le pueden pesar por hablar más de la cuenta, y el día que esas personas que se dedican a hablar de los demás sin argumentos, sin un documento que lo avale, por eso nosotros aquí procuramos, aunque tenemos conocimiento de ciertos personajes que le hacen mal a los territorios, no los nombramos porque comienzan con el cuentico injuria y calumnia. Por lo tanto, yo creo que es el momento de llamar a la reflexión. O pensamos en el bienestar de toda esta sociedad, o apague y vámonos con lo que está sucediendo en Colombia. Hoy el espectáculo es Aida Merlano, murió uno de los grandes pensadores de este mundo y no nos dimos cuenta el mismo día que murió Popeye, pero a Popeye sí le dimos toda la popularidad por su fallecimiento, como si hubiera sido un gran héroe. Ese es el problema de este país, que nos quedamos con lo que no es y nos olvidamos de lo que debe ser. Y nos vamos a ir con el comentario del doctor Gilberto Tobón Sanín y vamos a arrancar con él hoy porque ya tenemos mucho que decir. Doctor Tobón, muy buenos días. Buenos días para usted y toda la audiencia. Bueno, doctor Tobón, yo quería hoy salir con un tema específico, pero las cosas cambian, porque el día jueves sale el discurso de la señora Merlano en Venezuela, pero antes de eso quiero decirle lo siguiente. En las redes sociales hay una cantidad de tipos que dicen que Gilberto Tobón Sanín es un oráculo, es un adivino, es un erudito, pero yo creo que no es así. Yo creo que Gilberto Tobón es el hombre que vive con seriedad la política en Colombia, y por eso el libro Estado, Política y Economía en Colombia, Capitalismo Burocrático y Gasteril, y en ese libro está plasmado todo lo que está sucediendo en Colombia, y no es que haya sido un adivino, sino que usted le ha sabido llevar el proceso a la política en Colombia, y por eso este libro de Capitalismo Burocrático y Gasteril, y hoy vemos las consecuencias de las deslealtades y las tramoyas y todo lo que viene sucediendo en la política en Colombia. Sí, Jorge, vea, es que la clave es la siguiente: Colombia no es un Estado moderno, Colombia no es un Estado de derecho, así lo diga la Constitución, y así el Cabezón Carrillo hable y diga que el Estado de derecho. Esto no es un Estado de derecho, eso es para dar clase. Esto es un Estado patrimonial, de despotismo burocrático y militar, donde una clase que se llama la burguesía burocrática, que acumula enormes masas de capital dinero a través de las palancas del Estado, que está articulada al crimen organizado. Eso es lo que pasa en Colombia hace mucho rato. Esto no es de ahora de Duque, ni del Taur Santos, ni más para atrás con Uribe. Esto viene desde hace rato y toma su punto de quiebre con Samper, cuando el cartel de Cali lo impuso como presidente. Ahí ya se destapó todo. Claro que eso tenía un antecedente en López Miquelsen, cuando fue presidente, y creó al Estado como primer lavador de plata a través del Banco de la República. Permitía que se cambiaran los dólares sin preguntar nada distinto a la cédula de la persona.
y de dónde venía la plata. Los lavaperros de la mafia hacían filas desde la madrugada, daban su cédula. ¿De dónde sacó la plata? Mi mamá, que era planchadora en Nueva York, mi hermanita, que trabaja en un bar de mesera, etcétera, burlándose y los otros también se sonreían, los del Banco de la República, tenga la plata colombiana. Fue el primer lavador de plata, el Estado colombiano, con López Michelsen, que también era un hombre muy inteligente, pero muy cínico, le lucía hasta el cinismo. Con Turbay Ayala, ni hablemos, que tiene ahora nieto, ¿cierto?, adoptivo, que es Vargas Lleras. Entonces este país ha estado vinculado a todo lo que sea trampas, torcidos, ilegalidades. Esta señora Merlano, que fue lo único que hizo, poner el dedo en la llaga, que nunca se lo permitieron, que ella es un chivo expiatorio, no interesa si es chivo expiatorio o no, es parte del entramado de enormes masas de capital dinero que le entregaron para una campaña y en la cual ella en el día de ayer involucró a los grandes caciques del país, ¿no es cierto? A Germain, a Julio, el gran constructor, con grandes contratos con el Estado, y al imponderable Char, Fuad Char, el segundo músculo financiero del país, ¿cierto? Entonces el punto no era ese, sino que ella habló de que los Char y que toda esta gente filtraban dinero hacia el gobierno de Duque y hacia la política de los otros partidos. Claro, yo no creo que ella esté mintiendo ahí en eso. Ella exagera, tampoco se trata de creerle todo, ¿cierto? No se trata de creerle todo, pero cuando habla de que el dinero fluía, ella sabe de saber algunas cifras. Entonces ahora, como Colombia puede con todo, porque en Colombia no pasa nada, porque pasa todo. Óigame la frase, en Colombia no pasa nada porque pasa todo. Cuando tumbaron el Palacio de Justicia, ¿qué salvó el Palacio de Justicia? Que el papá del actual presidente, que era un hombre indolente y que se le había advertido que tenían que evacuar a Armero, no lo hizo, hubo 25.000 muertos. ¿Y qué pasó? Que la avalancha de Armero tapó el Palacio de Justicia, ¿cierto? Porque era una cosa todavía más grave, 25.000 muertos, ¿cierto? Pero no pasó nada, y de ahí no se liberaron responsabilidades. Entonces ahora aquí tampoco va a pasar nada en Colombia, todo aquí verá, no va a pasar nada. No crea que Barbosa va a iniciar una investigación contra Julio Bernet y contra Chari, nada, no va a pasar nada, ¿cierto? Ya salió la ministra, Margarita Cabello Blanco, alias La Canosa. No, es una mentirosa. Al lado ya se la pues, por Dios, no la van a pedir, es que no solo Maduro no la va a entregar, es que no la van a pedir porque ella aquí les causa más escándalo. Entonces es todo una tramoya, todo es una tramoya, pero hay un hecho real, ¿cierto? Y gravísimo, eso lo veía un niño, a ella la ayudaron a fugarse. Eso costó plata, y dónde la sacó ella, dónde la gente la ha recibido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ella ya había anunciado que iba a hablar. Total, lo va a cubrir todo un manto de silencio. Y el pueblo colombiano es muy indolente, porque ha tenido años y años y años de violencia, una lluvia permanente de sangre. Entonces ya le ha salido callo en el alma al colombiano, ¿cierto? Entonces ya nada lo impresiona, ya nada lo conmueve. Entonces ahí no va a pasar, de ahí no va a pasar nada, ¿cierto? De ahí no va a pasar nada. Entonces, pero internacionalmente sí, es decir, cada vez se desprestigia más este país. Hay 3 narcoestados, no me canso de decirlo: Colombia, Venezuela es otro, y México es otro, ¿cierto? Y México es otro con López Obrador a bordo, y viene desde hace rato, y eso no son capaces de cambiarlo, porque no hacen sino recibir plata y plata y plata y plata, ¿cierto? De ese negocio. Entonces ya son, y Estados Unidos lo sabe. Entonces la gran pregunta es esta: ¿cómo se cambia el país? Punto 1, hay que poner los políticos fuera del sistema, derrotándolos en la vía electoral, porque no estamos de acuerdo con la violencia y no conduce a nada. Aquí van más de 50 años de guerra y la guerra sigue. Ahí está el Saúl Santos, hizo un acuerdo de paz pegado con babas y sigue la guerra. Ahí está enterita la guerra. O sea, todo el mundo lo sabe que están matando miles de personas. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente tiene que despertar. Hay que hacer la labor permanente, si uno a veces piensa que están pedaleando una bicicleta estática, porque una vez dice: estoy cargado, y me han dado no es que estoy en una bicicleta estática. Entonces, pero hay que seguir luchando, porque si uno no tiene sueños, una persona no tiene sueños ni esperanzas, está muerta.
y mientras estemos vivos hay que tratar de transformar este país. Merlano exageró cosas, pero en cuanto a que la política electoral está totalmente corrompida y se hace con dinero, digo la verdad. Bueno, doctor Tobón, pero para rematar eso es lo siguiente: entre la verdad y la mentira, entre el engaño y el problema que se tiene con esa política en Colombia, el colombiano se pone a un lado o al otro con esa polarización, cuando usted también lo ha dicho, que no existe izquierda-derecha, que son señales de tránsito, pero aquí la gente se pone a un lado o al otro y no visualiza la vida, no visualiza el mejoramiento de la calidad de esa vida de toda la sociedad colombiana, y que cada uno piensa a su manera. Vea, Jorge, es que acaba de morir uno de los pensadores más grandes de Occidente, George Steiner, que tiene un libro bellísimo que se llama Babel, en donde él pregunta, como buen pensador y filósofo, ¿cuál es el poder del lenguaje? Entonces uno diría, la verdad, y dice, no, enunciar la mentira, porque el hombre, al poseer el don del lenguaje, puede engañar a los demás. A la gente no se la debe juzgar por lo que dice, sino por lo que hace. Tú que todos los días dice una cosa y así otra, y así otra. Hombre, que eso es un mentiroso, sí, eso es lo que es un mentiroso, pues, consuetudinario, patológico. Dice una cosa y hace otra. Estoy apoyando los acuerdos de paz y los torpedea todo el tiempo, ¿cierto? Todo el tiempo. Entonces, la política vive del engaño, es el arte del simulacro, como decía el filósofo Merleau-Ponty, no me canso de mencionarlo, el arte del simulacro. Entonces, la mentira es lo que rompe, es la atmósfera natural de la política. Un político verdadero puede ser abocado rápidamente al fracaso, ¿sí? Al fracaso. Pero, de todas maneras, hay otro aspecto del asunto, que es que porque las cosas son dialécticas, son contradictorias. A su vez, la verdad es revolucionaria, cuando la gente despierta, como está ocurriendo con la juventud ahora, ¿cómo así? Pero es que los padres nuestros, los abuelos, toda esta gente nos ha estado sino engañándonos. Cuando la juventud despierta, como está despertando ahora, hay una posibilidad, una luz en el horizonte, ¿cierto? Que eso lo pueden tapar con nubarrones, que eso no es una tarea fácil, ¿cierto? El poder del Estado es inmenso, además con su capacidad de represión. Entonces, pero rebelarse es justo. El pueblo colombiano está muy oprimido, muy explotado, tiene los índices de desigualdad de los más altos, segundo o tercer país en América Latina en desigualdad, y el plan que tenemos en el movimiento de la segunda independencia es prioridad 1A, luchar por la igualdad. Eso es lo que tengo que decir. Bueno, doctor Tobón, entonces hasta el próximo sábado para seguir en estas mismas luchas y preparándonos para las conferencias en la mesa y en Cali, y lo que viene en el transcurso de este año de las conferencias por todo el país. Bueno, Jorge, muchas gracias a usted y saludos nuevamente a toda la audiencia. Muy amable. Bueno, era el doctor Gilberto Tobón, y hoy tenemos una sorpresa, tenemos un hombre valioso, un hombre que en Colombia tiene sentido de país, tiene sentido de la vida, tiene sentido del bienestar de la sociedad colombiana. Doctor Camilo Romero, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Saludo a ustedes, muy contento de poder dirigirme a este pueblo grande de Antioquia. Ahora que estoy de regreso al sur, solo por un día que vine a acompañar al Deportivo Pasto en el estreno de su estadio en Libertad, que lo remodelamos durante nuestra administración, ya ha quedado una casa muy bonita. Así es que muy contento ya de vuelta al aeropuerto para retornar a Bogotá y continuar nuestras actividades en todo el país. Un cordial saludo a ustedes. Bueno, doctor Camilo, una pregunta de lo que está hoy de moda. El escándalo de la Merlano, la falta de valorar la vida de lo del comandante del ejército, hablando de que lamentaba la muerte de Popeye, todo lo que viene dando como entretención al país mientras el país está como incendiado, no nos damos cuenta de la realidad que el gobierno Duque esté haciendo cosas importantes por el país. ¿Qué le puede decir usted a los colombianos, en especial a la gente del eje cafetero? ¿Qué está sucediendo realmente hoy en Colombia? Bueno, los amigos del eje cafetero, a ver, contarles que estaré por Quindío, estaremos nosotros el 15 de febrero y podremos compartir allí varias ideas de todo lo que leemos del momento actual del país, pero el hecho puntual que usted señala para mí sí refleja lo que he llamado una lógica de poder, una lógica de gobierno. Es esa lógica de intentar imponer una visión o una ilusión mejor por encima de la realidad.
Y eso le pasa a este gobierno con mucha frecuencia, digamos, por intentar poner una ilusión por encima de la realidad, se estrella contra sí mismo. Es por eso que la sociedad colombiana hoy pues no puede comprender un gobierno de esta naturaleza. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, se recuerda la locución del presidente Iván Duque ante la ONU, ni más ni menos allí, atrás del presidente el mármol verde de la ONU, y el presidente mostrándole al mundo unos campamentos que se tenía en otro país por parte de una organización, y él hizo la denuncia internacional, y fue un oso monumental, unas fotos de ya hace muchísimo tiempo, de campamentos en Colombia, y los medios de comunicación de inmediato hicieron caer en cuenta al presidente y al mundo de la mentira que estaba diciendo por intentar imponer una ilusión del gobierno por encima de la realidad. Es decir, mire lo que tienen en Venezuela, campamentos en favor de grupos ilegales, y resulta que esos campamentos eran en Colombia. Entonces, digamos, eso, por supuesto, es un oso monumental internacional. El otro que a todas luces se vio, por decirlo menos, la expresión sería ridículo, es decir, es increíble el episodio con Aida Merlano, ¿no? Ustedes ven cómo el gobierno, metido en un intento de reconocimiento de un señor que es Guaidó, que está pues en la intencionalidad sana de lo que significa su visión, perspectiva, pero finalmente una ilusión, creer que Guaidó hoy es el presidente de Venezuela, pues quedó en absoluto ridículo. Ver cómo se le pide que envíen a Colombia a Aida Merlano, a un presidente inexistente. Es decir, cuando todos vemos que la fuerza militar de Venezuela es Maduro, que Maduro es el presidente, nos guste o no, esa es la realidad. Pero intentar imponer una ilusión, ahora están de nuevo intentando imponer la ilusión de que en Colombia no ha habido conflicto armado. Ante toda evidencia, ante todo hecho real, digamos, pues se estrella contra sí mismo, y es eso, la prepotencia del poder, la visión del poder, y allí cae perfectamente las declaraciones del comandante del ejército, que se ha expresado pues un dolor de patria por la muerte de Popeye. Por supuesto no hay que celebrar ninguna muerte, eso no está en lo humano, pero uno lo que no entiende es cómo desde la institucionalidad, así que terminan exaltando, y eso sí es otra cosa, pues exaltando a un hombre que hizo tanto daño, digamos que sobre sus hombros pesa la muerte de tantos colombianos, y que esos colombianos pues no han tenido la reivindicación y el reconocimiento del Estado. En situaciones tan fuertes, por ejemplo, como las que ahora tendrá que reconocer el Estado, un hombre como fue el exalcalde del municipio del Roble en Sucre, que ni más ni menos tuvo que enfrentarse a lo que él fue el primero en denunciar del paramilitarismo en Colombia, y se paró frente al anterior presidente Álvaro Uribe y dijo: mire lo que está pasando, denuncio esto y es el paramilitarismo, y a mí me van a matar, y en este país de lo mataron, y ahora después de tantos años el Estado tendrá que pedir perdón a su familia, y eso pues tienen que pasar tantos años para que haya una decisión de fondo, y es una responsabilidad del Estado para que ocurran por contraste situaciones como esta del comandante de ejército, que es muy desafortunada, que es muy desafortunado, que nos lleva a que tengamos la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Así es que, pues, rechazo que ocurran esas acciones, pero finalmente, más que un rechazo de quien está en una acción política como nosotros, lo cierto es que hay un rechazo del pueblo colombiano, de la ciudadanía colombiana, y es un rechazo que a mi modo de ver se expresó en el cacerolazo, que también hay que decirlo, no es lo mismo de un 1 de mayo de los sindicatos, no es una marcha estudiantil, lo que hay en Colombia no es otra cosa que un sentimiento nacional de rechazo a una manera de poder y de gobierno que no puede estrellarse de semejante manera con la realidad, y si lo sigue haciendo, se estrellará de manera contundente en una decisión de lo que se ha llamado una nueva ciudadanía para derrotar por fin, después de 200 años, a quienes han mal gobernado Colombia. Bueno, doctor Camilo, voy a la segunda parte.
Usted es un hombre con conocimiento de país, lo tiene en la cabeza, se dice que va a ser candidato a la presidencia de la República, pero aquí hay un problema muy grave. Colombia podemos estar peor que en Venezuela, simplemente que no vemos el problema por ver la paja en el ojo ajeno. Y en Venezuela hay un problema entre Rusia, China y los Estados Unidos por el poder, por el petróleo, por la riqueza, y el pueblo entretenido con otras cosas. ¿Qué le podemos decir a los colombianos respecto a eso? Antes de responderle, advertir que voy en carretera y en cualquier momento se puede cortar la señal. Bueno, yo creo sin duda alguna que allí está claro la perspectiva y la visión también de quienes a nivel mundial pues tienen ese poder muy fuerte. En el caso de Estados Unidos es incomprensible, muy fuerte comprender que desde ese país tan poderoso niega también las realidades. Si ustedes ven al presidente Trump negando el cambio climático, entonces ponga a escala superior lo que he dado ya de demostración frente al tema de cómo se gobierna en Colombia y esa lógica de poder del gobierno. Negar el cambio climático, pues eso no cabe en ninguna mente sensata frente a lo que estamos viviendo y ya sintiendo incluso todos en Colombia y en el mundo. Ahora bien, lo que usted señala es una realidad evidente. Aquí se usan, ni más ni menos, expresiones de defensa de la democracia y de guerras y de enfrentamientos que finalmente tienen de fondo una gran disputa, que es una disputa de intereses. Esos intereses tienen que ver con dos, entre políticos y sobre todo económicos. Entonces aquí lo que está en disputa, por supuesto, en Venezuela, es uno de los países más ricos de unas reservas gigantescas. Se nos cortó la llamada con el doctor Camilo Romero, pero bueno, es Camilo Romero lo que está planteando, un hombre que es valioso en Colombia. A la gente, a la clase de los que llaman la ultraderecha no les gusta la forma de ser de este hombre, pero es un hombre valioso en Colombia de todo lo que viene sucediendo. Alba Lucía. Bueno, yo considero que dentro de todo lo que se da en nuestra realidad social, nosotros deberíamos fijar una mirada objetiva en lo que es rediseñar articuladamente, pues sencillamente unas nuevas prácticas en esa construcción de un nuevo modelo de sociedad al que es que le debemos apostar. Porque ya vimos nosotros que en el que estamos, pues no le apuesta a la calidad de vida de la clase trabajadora, no le apuesta al desarrollo humano, no le da a las personas en equidad una igualdad de oportunidades para poder cumplir con su proyecto de vida, con sus anhelos, con sus sueños, y es necesario replantear muchas cosas, pero todo en unidad de acción. El problema grave es que estamos muy desunidos y nos falta pues un poquito más de organización, pero ahí vamos. El pueblo se ha cansado de los atropellos que han cometido a lo largo de la historia de la humanidad contra él, y entonces como que empieza un nuevo despertar con las generaciones presentes y empieza a tomar vigencia la memoria histórica, y no queremos repetir esa historia, y entonces es donde el pueblo levanta su voz y quiere ser escuchado. Otra cosa es que como estrategia y táctica, entonces el gobierno hace oídos sordos a ese clamor que hace la sociedad. Bueno, ese es el problema que tenemos en Colombia. Y vuelvo a repetir lo siguiente, lo de Aida Merlano no es nada nuevo, eso es un secreto a voces, todo el mundo lo conoce, pero todo el mundo calla, porque todo el mundo calla a ver qué me toca a mí o cuándo me toca a mí. Ese es el problema de esta sociedad, que nos quedamos esperando es cuándo nos toca, y si no nos toca comenzamos a alborotar las cosas y comenzamos a hacer cosas anómalas. Por ejemplo, los que en campaña política hablaban mal de los que hoy ganaron, hoy están buscándolos con una carpeta en la mano, con una hoja de vida o con cualquier cosa de esto. Y esta sociedad guarda silencio. Y esa sociedad, que el 50% se abstiene de votar, y el otro 50%, o sea, el 35% del 50%, que se vuelve 100%, el 35%, se convierte en los que dominan esto, en los que hacen lo que les da la gana,
que se enojan cuando uno le hace seguimiento. Ese es el problema grave de esta sociedad, que no quiere despertar del letargo en que está, y que la tarea nuestra desde el comité cívico ni siquiera es la denuncia. Es como despertar a la gente, decirle, muévase pues un poquito. Mire lo que le está sucediendo. Usted exige mucho, usted reclama mucho, usted critica todo. Pero venga, para criticar todo tiene que tener un conocimiento mínimo de lo que está sucediendo. Y ahora, para cuando lleguemos al tema de lo local, pues vamos a hacer cosas diferentes y nos vamos a ir con el comentario de Julián Sierra desde Nueva York respecto al próximo martes, que se celebran los 75 años de creación de Naciones Unidas, y como decía el doctor Camilo Romero, cuando el presidente va al escenario de Naciones Unidas a echarse un carretazo, y Naciones Unidas, la pregunta es, un ente multilateral, pero realmente ¿para qué le sirve al mundo Naciones Unidas cuando no se respetan los derechos de los ciudadanos en el mundo? Cordial saludo. Julián Sierra les habla desde Nueva York. Esta es mi opinión. Estamos a 5 días de que se cumplan 75 años. Eso fue el 11 de febrero de 1945, en algo que se conoce como la Conferencia de Yalta. Por esos días se terminó de consolidar lo que se conoce hoy en día como las Naciones Unidas, y especialmente el Consejo de Seguridad. Se le dio el poder total, del control total de lo que conocemos hoy en día como las Naciones Unidas. ¿A quién? En el momento eran 4 naciones que les llamaban los 4 policías, porque eran los que estaban encargados de la seguridad mundial, porque fueron los 4 victoriosos de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, la antigua Unión Soviética, China y el Reino Unido. Se unen, crean esta entidad, obviamente con unas intenciones fantásticas, ¿sí?, de integración, y avanzar en temas de integración a la humanidad y proteger obviamente la humanidad. El propósito fue muy claro desde el inicio: evitar obviamente la Tercera Guerra Mundial y afianzar la cooperación entre todos los miembros como máximo ente de unificación mundial. Eso suena maravilloso y obviamente en teoría es fantástico, pero desde el inicio tuvo su lado oscuro, su lado cuestionable, su lado que no entendemos y no comprendemos, y que desencadenó esa serie de episodios que hasta hoy en día seguimos viviendo. Hablo del tema, la ONU tiene 6 organismos, pero el que realmente funciona, el que toma las decisiones, es uno que se llama el Consejo de Seguridad, le llaman el P5. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque analizándolo sin ir muy a fondo, simplemente accediendo a información que encontramos de manera muy fácil en internet, nos damos cuenta de que posiblemente lo que estamos viviendo hoy fue planeado, para hablarlo abiertamente, sin meter mucho misterio, y obviamente valorándonos nuestro sentido común como seres humanos. Esto tiene una investigación que, como digo, no tiene que ir de manera muy profunda, simplemente con el método de la observación y obviamente simplemente analizando lo que sucede y lo que ha sucedido, sin meternos muy profundamente en la estadística. El tema del poder del veto, ese mecanismo que le dio el poder a esas 4 naciones, incluida Francia, no sé en qué momento se incluyó Francia, pero creo que fue también empezando por allá por esa época, donde son las únicas 5 naciones que tan solo una que diga que no, por una propuesta, por una resolución ya, que 180, 190 países del mundo estén de acuerdo en hacerlo, como evitar una guerra, una invasión, evitar las hambrunas, los éxodos, etc. Tan solo una de estas 5 naciones que diga que no, simplemente no se hace. Van 200 resoluciones negadas a lo largo de la historia por parte de estas naciones, donde la gran mayoría de naciones del mundo hemos estado de acuerdo. Entonces es algo que hay que cuestionar y que hay que realmente, voltear a mirar las Naciones Unidas con detenimiento y haciendo un estudio no muy minucioso, simplemente un estudio que la superficie muestra que los datos no cuadran.
Entonces, ese favoritismo que ha venido existiendo y que ha venido dándose por parte del P5, pues amerita volver a replantear lo que se hizo en la conferencia de Dumbarton Oaks, allá en Washington, el 21 de agosto, del 21 al 29 en el año 44, que fue realmente cuando se creó las Naciones Unidas. No tiene mucho tiempo. Estados Unidos trató de incluir a Brasil, por allá, por esa época. Como le llaman y como se le empezó a llamar desde la época, el bloque oriental no dejó, la Unión Soviética y China no dejaron incluir a Brasil, ¿sí? A lo largo de esta historia, saltos a la Carta Magna, otra cosa importantísima, desde el inicio amenazaron al resto de naciones y países invitados, etcétera, que si no se les otorgaba el poder del veto, no existían las Naciones Unidas. Aquí hablé un poco así, un poco en desorden, pero pudimos ver una perspectiva de lo que son las Naciones Unidas y obviamente ponerla en una lupa crítica, así como hacemos el trabajo en la red de veedurías, Comité Cívico de Dos Quebradas, Regional Eje Cafetero. Considero que esto también debe ser tomado y puesto sobre la mesa para analizarlo y educarnos y hacer una labor pedagógica ante la población mundial, ya que obviamente este fenómeno del Brexit, y por ahí vi también que el Españexit, vi que también se está como fomentando las ganas de España de salirse de la Unión Europea. Esto puede ir a desenlazar en la salida de la ONU por parte de algunas naciones y obviamente pues replantear lo que está ocurriendo en el mundo. Esta fue mi opinión, ¿cuál es la suya? Muchas gracias. Bueno, Alba Lucía. Bueno, pues lo que dice nuestro comentarista es cierto, se requiere replantear muchas cosas que se han venido haciendo, pero que están viciadas. Y dentro de esa Organización de Naciones Unidas, pues si el objetivo era evitar una guerra y si el objetivo es proteger los derechos humanos, entonces diríamos, ¿por qué hay crisis en tantos países hoy cuando las Naciones Unidas es un organismo que debería de proteger y estar al lado de esas dificultades que presentan los pueblos por esas crisis que ha generado la corrupción, por esas crisis que ha generado los gobernantes que se quieren apoderar prácticamente de las riquezas naturales, por esas crisis generadas por la desigualdad social? Entonces es necesario replantear todas esas cosas. Bueno, ¿y cuál es el problema de todo esto que está pasando con estos entes multilaterales, la OEA, ONU, UNED, todas las dependencias de las Naciones Unidas, todos? Al final terminan haciendo un negocio con los gobiernos locales y cobrándonos un poco de plata para atender ciertas situaciones que al final no solucionan absolutamente nada. Y el ciudadano colombiano se despreocupa completamente de lo que está pasando. Nosotros hicimos una pregunta y nunca nos la respondieron de la Presidencia de la República. ¿Cuántos recursos le pagamos a Naciones Unidas? ¿Cuántos a la OEA? A esa cosa de ahora de lo de Lima, lo de Mercosur, todo lo a donde van. Eso hay que pagar para sostener eso, para sostener un parasitismo. Escúchenme bien, parasitismo de gente que no produce nada. Hacen documentos. Y es que hacer documentos no es la acción, documento es mirar realmente qué es lo que hay que hacer en los territorios para mejorar la calidad de vida de la gente. Pero la gente no se preocupa por eso. Y nos vamos a ir con el comentario de Marlene Higuera y nos queda el resto de tiempo para hablar de lo local, porque lo local también tiene mucho peso. Esta es mi opinión, colombianos, como colectivo, como ciudadanos en conjunto. No tenemos virtudes, somos una población corrupta que tiene vendas en los ojos por nuestra ignorancia, nuestra indolencia, nuestra negligencia. Seguimos eligiendo políticos corruptos que compran nuestros votos. Tenemos una prensa amarillista. Los medios de comunicación nos meten cuentos, nos entretienen. Vivimos en una telenovela. Vivimos en el cine colombiano de a peso, ese cine barato
que se inventan los medios de comunicación dirigidos por políticos corruptos, quienes eligen un presidente que elige un fiscal a dedo, un compañero de universidad que va a hacerse el de las gafas y no va a investigar a nadie. Aida Merlano se queda en Venezuela, no vuelve a Colombia para destapar la olla podrida. Pero en realidad esta prensa amarillista le da cobertura a cosas que tienen importancia, pero no son tan importantes como el asesinato de líderes sociales, el asesinato de civiles e inocentes, la práctica de los falsos positivos. Sí, tenemos que excavar esas fosas comunes y sacar más de 200.000 muertos, víctimas de un conflicto que el gobierno quiere negar a toda costa. Robo, sí, del erario público, más de 500.000 billones anuales que se desaparecen. Politiqueros que llegan al Senado, a la Cámara Baja, que llegan a las Cortes, a los tribunales, fiscales que llegan, que son corruptos, unas fuerzas militares corruptas que asesinan, que atropellan, una fuerza pública, el SMAT, que atropella y mata a ciudadanos inocentes. ¿Por qué no despertamos como colectivos? ¿Por qué permitimos que los medios de comunicación sigan diciéndonos las mentiras que el hermano grande, de acuerdo a George Orwell, nos diga cuál es la realidad cuando son mentiras? 2 más 2 son 4, aunque nuestros dirigentes nos sigan diciendo que 2 más 2 son 7 o 9 o lo que se les dé la gana. ¿Por qué siguen los medios de comunicación cubriendo la realidad y diciéndonos mentiras, embaucándonos con estos escándalos amarillistas? Aida Merlano se tiene que involucrar porque es el más afectado, la clase trabajadora es la más afectada. Y también mirar cómo se deslegitiman las instituciones públicas. Entonces salen a mostrar que lo privado sí vale, porque lo privado sí se cuida, que lo público no vale y por eso se privatiza lo público, porque falta, vuelvo y digo, empoderamiento, falta conciencia social, falta sentido de pertenencia, de que lo público es de todos y por eso lo debemos cuidar. Y entonces, más que denunciar, es crear y generar conciencia social, no solamente a través de este programa, sino a través de cómo nos articulamos nosotros con diferentes comités cívicos en los diferentes municipios y departamentos de nuestro país para generar esa conciencia ciudadana. Bueno, Armando, y vamos a mirar esto para poder continuar ya en lo local. Escuchemos esta reflexión que existe en las redes sociales y que nosotros la asumimos y queremos mostrársela a la gente de lo que está pasando realmente. Francés y academicista, escribió algo allá por el 1900, pero que hoy puede ser como un himno. Cuenta la leyenda que un día la verdad y la mentira se cruzaron. Buen día, dijo la mentira. Buenos días, contestó la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. Entonces la verdad se asomó para ver si era cierto. Y lo era. Hermoso día, dijo entonces la verdad. Aún más hermoso está el lago, dijo la mentira. Entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad y asintió. Corrió la mentira hacia el agua y dijo: el agua aún está más hermosa. Nademos. La verdad tocó el agua con sus dedos y realmente estaba hermosa y confió en la mentira. Ambas se quitaron la ropa y nadaron tranquilas. Un rato después salió la mentira, se vistió con las ropas de la verdad y se fue. La verdad fue incapaz de vestirse con las ropas de la mentira y comenzó a caminar sin ropas y todos se horrorizaban al verla. Es así como aún hoy en día la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo. Esta es la realidad que vivimos. A la gente no le gusta escuchar la realidad, la verdad.
la verdad, que es la realidad, lo que vivimos. Cuando le decimos que las quebradas están llenas de escombros y vamos y la vemos y tomamos la foto, ahí está lleno de escombros. Cuando vemos que hay un hueco en la calle y vemos el hueco, está el hueco en la calle, no estamos diciendo una mentira, estamos diciendo es una realidad, la verdad de lo que está sucediendo. Hay un hueco, la vía está tal, hay un problema en los colegios, se palpa, pero los rectores no se mueven, cada uno también pelea sus cosas a su manera, el sindicato también, todo el mundo, cada uno cree tener la verdad revelada y no somos capaces de juntarnos para buscar el beneficio general de la sociedad. Y nos vamos con el siguiente programa. 5 minutos de realidad en Dos Quebradas, con Jorge Correa. Bueno, aquí se discuten muchas cosas, la gente en la calle se enoja, la gente no se da cuenta y la gente dice, ay, este tipo sí que molesta, es que es tan cansón, no le gusta nada. Los que son más pillos dicen, es que él molesta mucho porque no le han dado nada y yo no tengo que ir a buscar lo que es mío ya está ahí. Lo que pasa es que yo no puedo ir a hacer lo que la gente cree, que yo puedo ir a hallarme en la administración pública las cosas como me da la gana, pero eso que hay en ese edificio es de todos los quebradenses, eso es un derecho de todos los ciudadanos. Entonces tenemos una respuesta aquí del día 21 de enero, donde hoy del año 2016 al año 2019, hoy todavía están vivas 188 demandas contra el municipio de Dos Quebradas. Y hemos pedido la repetición y la repetición no aparecen aquí por ningún lado. Aparecen 3 o 4 contra la señora Lucensueño Betancourt, pero es que la señora Lucensueño Betancourt destituyó y echó 17 funcionarios de Dos Quebradas que nos pueden costar 3.500 millones de pesos. Y eso hay que pagarlo. ¿De dónde sale? De la plata de los dosquebradenses. Y entonces estos que pasan de grandes líderes, que hacen convenios políticos y el ciudadano del común que es el que paga el impuesto y que le toca pagar esto. Es que el ciudadano no se ha enterado que el que paga esto es el mismo con los impuestos. Y aquí nos reconocen que han pagado del año 2016 al 2019, pagaron 4.015 millones de pesos de demandas. Tienen 704 tutelas que presentaron en los 4 años del anterior gobierno. Y eso los hereda el actual gobierno. Problema de ciudad que la gente no ha querido enterarse, y para el que quiera, aquí está el documento, el que lo quiera leer, pide y le damos una fotocopia, nos dice dónde se lo mandamos al correo electrónico, porque no es lo que nosotros digamos, aquí esto es con los papeles que salen de la misma administración municipal. Y entremos en materia. Hay un tipo, cogimos y comenzamos a ver una cantidad de tipos y mujeres en las diferentes dependencias que ya trabajando y no tienen contrato. Fuimos y pusimos el grito en el cielo, fuimos a preguntar y el administrativo les mandó una circular. Vale poquito la circular si no hay vigilancia, porque ya se meten a la brava. Y entre ellos hay uno que en el gobierno de Elder Villegas, cuando a Elder Villegas lo sancionó la Carder, que tenían que hacer una obra en una urbanización de Elder Villegas, Elder Villegas no pagó eso, creo que eso lo pagó el municipio de Dos Quebradas, y ese funcionario fue el que ayudó a hacer eso, ese funcionario. Ese mismo funcionario fue el que firmó la compra del lote de la mamá del concejal, porque es que no analizan nada, tienen un documento, tienen forma de analizar, y no analizan sino que van firmando. Entonces ahora lo hemos visto por los pasillos y en unas dependencias diciendo, es que ya estoy contratado. Fuimos a averiguar y no está contratado en ninguna parte. Señor alcalde, se lo decimos, le vamos a hacer seguimiento a todos esos que no tienen contrato, y desde aquí también le decimos, necesitamos la matriz de la contratación, quién está contratado a 31 de enero del año 2020. Necesitamos saber eso. Es que se vuelven muy voluntariosos para presionar un contrato. Y señor alcalde, convoque públicamente que necesita en las diferentes dependencias, que aparezca gente con capacidad, sin componendas, sin nada. Que aparezca la gente, no importa si son amigos o no son amigos, pero que lleguen a responsabilizarse de la ciudad. Eso necesitamos que lo hagamos así. Nos vamos a la segunda parte. El pasado sábado se realizó en la Cámara de Comercio de Dos Quebradas
un evento del Plan de Gestión Ambiental Regional Alba Lucía, ¿no? Sí, ahí estuvimos. ¿Y qué nos encontramos? La Carder incendiada, con el problema ahora de elección que ya cancelaron, que va para el 5 de marzo la elección del nuevo director, una pelea de comadres de políticos para ver quién se queda con el poder de eso, para seguir haciendo daño en el departamento de Risaralda, no para beneficiar a la ciudadanía, problemas de las quebradas, problemas de todo lo que está sucediendo. Y la Carder no hace nada. La función que debe realizar no la hace. Entonces, aparecieron allá todos los funcionarios de la Carder, entre ellos los que tenían negociaciones con la empresa Oro, a irnos a pontificar de lo divino y lo humano. O sea, hay gente que pontifica y hay gente que sabe de qué tiene que pontificar, pero al final por debajo de la mesa hace las cosas indebidas, que nos tienen que traer aquí a colación unas obras que también hizo la Carder en Dos Quebradas, en el gobierno de Lucensueño Betancourt, sobre las quebradas para hacer unos muros transversales. ¿Eso en qué quedó? Es que esto, si la gente no se preocupa por la ciudad, difícilmente podemos hacer. Y en ese evento estábamos por ahí unas 80, 85 personas, Alba Lucía, ¿no? Más o menos. ¿Cierto? Cuando el alcalde se para, todo el mundo sale detrás del alcalde porque no están interesados en servirle a la ciudad, están interesados en ir a buscar al alcalde a ver qué les da. Hombre, dele un valorcito agregado a lo que usted hace, si es que de verdad hace algo. Usted fue personaje que se anda con la hoja de vida entregándola en toda parte, o como el abogado que se sienta allá abajo en la cafetería de la alcaldía y dice, no, es que yo tengo que sobrevivir, entonces tiene que vivir de lo público, porque no tiene la capacidad de ir a trabajar como abogado a ofrecer los servicios con los particulares. Hasta ese punto hemos llegado. Tienen que vivir de lo público y tenemos unos abogados ahí que llevan 15 y 20 años asesorando, sobre todo en el IDM, los mismos, y eso fracasado. Y acaban de nombrar, dizque al gerente del IDM, a un señor que se llama Ernesto Valencia, que fue gerente de Serviciudad, que en el gobierno de Lucensueño Betancourt, él destituyó 3 funcionarios. Esos 3 funcionarios demandaron y los tuvieron que restituir a indemnizarlos como con 700 millones de pesos que salieron de las arcas de Serviciudad. Ya le hicieron repetición al señor Ernesto Valencia para que pague los recursos de sus actuaciones anómalas en Serviciudad. Le han reclamado al señor Ernesto Valencia, que fue el que comenzó el problema, que estaba en la Superintendencia de Industria y Comercio, que en 6 meses le mandaron 5 oficios para que mandara una simulación hidráulica de la presión del agua y nunca la mandó, que se fue de calenturiento a decir que sí podía dar la merced o el uso de una tubería para traerle agua a Acuaseo. Es que todo lo toman a la ligera y en lo deportivo. Ese personaje, que después lo tuvieron en Aguas y Aseo de Risaralda, y después lo escondieron en la gobernación por allá por un cargo mediano, y ahora lo premiamos como el gerente del IDM, un ente que está llamado a revisar y a investigarlo completamente. Entonces nombramos a Ernesto Valencia. Nombramos a un señor Jair Serna, que no hemos podido saber para qué sirve, como secretario de Infraestructura. Es un economista. Era el operativo financiero del IDM. Venga, ¿quién nos da claridad del IDM? Y lo dije en un escenario esta semana. Pasé por la bomba de Corales y vi la obra que están haciendo, que es grandiosa, a comparación de lo que hicieron en la calle 50 en Dos Quebradas. Y parece ser que vale menos lo de Corales que lo que hicieron en Dos Quebradas, con un problema más grave. Del puente hacia el barrio Los Naranjos, eso está lleno de huecos. Si ese puente no lo reforzaron el día menos pensado, les va a pasar una tractomula en medio de esos abusos que hace la gente que no se fijan, y eso puede colapsar. Que una cosa es hablar y otra cosa es la acción. Y yo invito a los dos quebradenses que miremos la acción de lo que está sucediendo. Y remato con lo siguiente. Y esta semana el alcalde Diego Ramos se fue a presentar su gabinete. Y lo cogieron unos periodistas a preguntarle una cosa de la ciudad. Y dijo algo que a mí me llama la atención y que yo estoy de acuerdo con eso. La ciudad es de todos. Hay un gerente, pero los socios de la gerencia tienen que saber qué está haciendo el gerente. Y le invitamos cordialmente, no haga nada
por allá en silencio o escondido, cuando llega el expersonero, cuando lleguen todos los que están buscando, a ver, dígale a los ciudadanos qué es lo que está buscando cada político. Es que tenemos que ir de frente, que queremos. Que yo necesito un permiso, me dieron el permiso. Bueno, yo lo fui y lo busqué, hice el documento para que la gente sepa qué estoy haciendo. Y en esa responsabilidad social y en esa responsabilidad ciudadana, que estoy de acuerdo con el alcalde, que ha sido una responsabilidad ciudadana, pero venga, fuera de la responsabilidad, necesitamos el despertar de esa sociedad osquebradense, Alba Lucía. Bueno. Si hacemos una radiografía de la realidad social de Dos Quebradas, pues vemos que en nada ha cambiado. Porque además en la Secretaría se nombra a los funcionarios por cuotas políticas. No se nombra porque tengan méritos, sino por cuotas políticas. Es así como la infraestructura en educación colapsó. Y desde la Secretaría de Educación de Dos Quebradas, pues se han equivocado al no tener un plan de contingencia para poder contratar los administrativos desde que se inician las labores educativas el 7 de enero. Y entonces se colapsa y ellos creen que tienen que nombrar por cuotas, entonces mandan las señoras del aseo y los conserjes y los administrativos de acuerdo al concejal que haya ganado, que ellos les hayan apoyado en votos. Eso es gravísimo, ¿no es cierto? Pero entonces después dicen que es que los maestros tenemos la culpa. No, necesitan ustedes tener un plan de contingencia con tiempo, tenían que haberlo hecho en octubre cuando ganaron las elecciones, haber hecho el empalme en diciembre como era debido, y pues como no se puede llorar sobre la leche derramada, si eso no lo hicieron, en enero se podía haber contratado por una orden de prestación de servicios al personal desde el principio, no mandarlo a trabajar gratis, sin contrato, sin acta de inicio. Entonces, desde el principio mandar a la gente con una orden de prestación de servicio mientras se licita, porque la licitación demora 45 días hábiles. Y entonces, por eso es que nosotros los maestros generamos la normalidad académica, porque necesitamos presionar para que esto se cumpla, porque nosotros luchamos por el derecho a la educación pública y nuestros niños tienen todo el derecho de tener a tiempo el PAE, la alimentación escolar, a tiempo el transporte, a tiempo todo, pero no lo hacen, y eso es lo que nos tiene ahora a nosotros apenas en un periodo, digámoslo así, como de diálogo con las secretarías de educación, para que estos nuevos secretarios de educación entiendan qué es lo que tienen que hacer y hagan las cosas al derecho y no al revés. Lo mismo pasa allá en Dos Quebradas con la invasión a espacio público. ¿Cuántos años llevamos denunciando la invasión a espacio público? Y no organizan las ventas ambulantes estacionarias. No, usted no tiene andén por donde caminar en muchos sectores. Es así como en el sector de bosques, de la cual era tercera etapa y cuarta, llevamos denunciando eso todos los años que quiera, y ellos nada. Tránsito no tiene señalizadas las calles, falta semaforización, las basuras también no están bien organizadas, porque uno pasa por las calles y ve eso lleno de basuras, y tampoco tenemos dentro de la planeación de Dos Quebradas, tampoco está el descontaminar bien las quebradas y el empezar a organizar articuladamente entre Carder, Medio Ambiente, la DIGER. No, ellos hacen por pedacitos, pero no se ponen de acuerdo a articularse todos juntos para hacer una obra magna en cada una de las quebradas que presenta dificultad. Bueno, pero siquiera lo dijo, no se puede llorar sobre la leche derramada, y aquí hay una responsabilidad compartida por no haber diálogo. Los rectores, los consejos directivos, los padres de familia, los administrativos, los docentes, el sindicato, todos tienen una responsabilidad de lo que está pasando. No se puede pegar un grito al final, cuando no son capaces de unirse entre todos para tomar una decisión en conjunto. Ese es el problema que tenemos en Dos Quebradas y en Risaralda y en Colombia. Cada quien va y coge el pedacito de torta que le da la gana y se olvida que hay que construir para todos. Si todos nos pusiéramos en la tarea de funcionar alrededor del beneficio de todos, porque es que si yo me puedo tomar un café, ¿por qué no me puede tomar un café el otro? Venga, es que la razón de ser, yo no puedo ir a coger los 3 o 4 cafés, los cafés que me quiero tomar yo y el otro no puede tomar nada, o 3 o 4 personas no lo pueden tomar. Todo el mundo, de acuerdo a sus capacidades, debe tener acceso a las cosas. Pero aquí los rectores tienen un consejo directivo.
Ese consejo directivo que debe tener un conocimiento que está pasando en la institución educativa, cuál es el problema de infraestructura que tiene, ya debería de haber hecho la entrega de todo el informe de toda la necesidad de infraestructura que tiene el colegio. Ahora, si no le paran bola en la administración, saquemos eso a la luz pública, que es lo que está pasando en los colegios, pero no la sacan porque hay rectores que viven con el miedo porque hacen favores. Y voy a poner un ejemplo. Y el día que aborde ese rector, le voy a llamar la atención. Sale en las reuniones donde va con uno a decir, no, es que el derecho a la educación es para todo el mundo. Y una persona me buscó a mí, y yo tuve que buscar a otro, para que le buscara el cupo, y le dijeron que no había cupo. Y como a los 2 días me encuentro con el padre de familia y me dijo, no, ya tengo el niño allá, me ayudó el concejal fulano de tal, venga. Entonces, ¿cuál es el derecho de la gente? Que no tenga que ir donde un parásito concejal, que lo que tiene que hacer es ayudar a gobernar bien para la ciudad, sino que se dedican a apropiarse de lo que es de todos. Y uno tiene que aguantar eso, y entonces uno es mala persona para estos bellacos. Señores, también les he dicho, y los invito cordialmente, cuando quieras hagamos debate público de lo público, a ver qué es lo que realmente saben de lo público, de los escándalos. Ahora unos tipos pegando el grito por lo del IDM, cuando lo hicimos desde hace 4 años lo hicimos. Y le dijimos al alcalde, Alba Lucía, busque la forma de derogar el acuerdo 035, el proyecto de valorización, porque hay que revisarlo. Recuerde que ya sacaron 5 obras para sobretasar la gasolina, lo que tuvieron que hacer. Bueno, y para rematar pues con el señor Diego Ramos es lo siguiente. Dijo que iba el comparendo ambiental, necesitamos. Y en la pradera, por ejemplo, póngale comparendo ambiental a todos. Para que peguen el grito en el cielo y dejen ese vicio. Ay, yo no denuncio porque me da miedo. No, entonces no requeje. Si le da miedo de la vida, de lo que tiene que ser, entonces no se queje. Porque es que a toda hora es, ay, venga, ¿por qué no denuncia usted? ¿Y por qué tengo que denunciar yo? Eso, pues, a la gente que me ha abordado para eso sí los llama la atención. Vaya, hagan las denuncias ustedes, porque ustedes también viven en el territorio. Ustedes también comen en el territorio. Ustedes deambulan por el territorio, y esto es un problema de la sociedad en general, y no es un problema solo de nosotros, Alba Lucía, y nos fuimos. El llamado es entonces a que las nuevas administraciones públicas de todos los municipios en nuestro departamento, incluyendo pues 2 Quebradas donde funciona el comité cívico, venga, tengan listos los planes de contingencia, alcalde con sus secretarías, para que den solución a las verdaderas necesidades del pueblo, porque estamos muy pendientes de poner los puestos de cuotas políticas y se nos olvida que estamos ahí es para poder dirigir cómo solucionar las necesidades que tiene el pueblo que los eligió democráticamente. Y le decimos desde aquí al alcalde Diego Ramos, nosotros le avalaremos lo que esté bien hecho por la ciudad, lo que está mal hecho se lo vamos a denunciar. Y le decimos, no haga tanto esfuerzo por llevar al señor Omar Celso Parra a la Secretaría de Educación de 2 Quebradas, búsquese otro personaje, si necesita convoque públicamente para que presenten hojas de vida a gente de otro lado, el que quiera llegar, gente que le quiera aportar al municipio de 2 Quebradas. Y hasta aquí hemos llegado hoy en esta, en mi opinión. ¿Cuál es la suya? Esta es